Bueno, comenzamos la clase de programación y programación 1. Hoy vamos a trabajar con un concepto muy importante que está presente en la mayoría de los lenguajes de programación, que es una herramienta de abstracción para que podamos manipular datos de forma más clara, más precisa, más eficiente y que podamos construir también programas más entendibles. Si volvemos a la práctica 3 y pensamos varios de los ejemplos, eh, por decir del círculo que aparecía en el centro de la escena y se desplazaba verticalmente o horizontalmente de acuerdo a como algunos lo habían interpretado, la pregunta obvia es, bueno, ¿por qué estos objetos no se mueven en dos direcciones, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer que además cambie de color, de forma, que haya otro objeto en la escena? Y eso tenía que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con que uno podía llevar una única pieza de información en el estado. Si recuerdan, eso se estuvo discutiendo en alguna de las consultas para los que fueron, cómo yo podía hacer para representar dos piezas de información en una sola. Pensemos también, por ejemplo, en el caso del editor de texto, ¿no? En el caso del editor de texto, como el estado yo lo usaba un string para el estado, para el texto justamente que estaba escrito, no había forma entonces de tal vez cambiar el color o cambiar el tamaño, porque decía, bueno, esas son otras cosas que yo podría llevar como estado, podría llevar un color, de hecho en algunos ejercicios había un color como para llevar en el estado o un tamaño también, pero no podía llevar las tres cosas juntas. Entonces, el ejemplo más complejo que hemos visto que han tenido es el ejercicio de las huellas, donde uno, ahí vamos a ir un segundito al pizarrón, donde uno tenía en el caso de las huellas tres cosas para llevar, ¿no? Había que prestar atención a tres cosas. La primera era obviamente la posición horizontal de esa huella que había que dibujar. Bueno, eso horizontal. Eso uno decía, bueno, yo puedo llevar un número que es la posición horizontal. El problema era que además teníamos que saber si era el pie derecho o el pie izquierdo. Derecho o izquierdo. Y además, no solamente había que saber si el pie era el derecho o el izquierdo, sino que había que saber en qué dirección yo estaba yendo. Si estaba yendo, para no usar las mismas palabras y confundir respecto del pie, vamos a hacer flechitas si estaba yendo para allá o para allá. ¿Sí? Bueno, ahí entonces tuvimos algunas ideas de cómo hacerlo, se discutió el tema de usar números pares o impares para saber si el pie era el derecho o el izquierdo, y después en las consultas, y seguramente quienes lo resolvieron, se les ocurrió alguna especie de truco para que ese número además codifique si estábamos yendo hacia la izquierda o derecha de la pantalla. El problema es que eso hacía bastante complicado de entender el programa, ¿no? Había que empezar a discernir si el número era par o impar para saber si había que poner una imagen u otra. Y eso es cada vez más difícil de entender, cada vez más difícil de representar. Con algunos usamos números positivos y negativos para la dirección, pero ¿qué quería decir eso? Lo más sencillo en este ejercicio de las huellas hubiera sido si uno en el estado podría haber llevado tres datos, porque entonces hubiese elegido un número acá para llevar la posición horizontal, que sea una posición entre 0 y el ancho de nuestra escena, que es lo más fácil de entender. Luego hubiéramos podido llevar, por ejemplo, podría ser una imagen, que sea el pie derecho o el izquierdo, aunque podría haber sido también un booleano y después obtener la imagen a partir de ahí, pero puede ser una imagen, un pie derecho o un pie izquierdo. Y después, por último, podríamos haber llevado una dirección, en este caso como había dos alternativas, podríamos pensar que
un booleano nos alcanzaría para decir, bueno, si es true vamos hacia la derecha, si es falso vamos hacia la izquierda. Y entonces con estos tres datos que están acá, el booleano, la imagen y el número, podríamos haber representado el estado del programa de las huellas, y todo sería más fácil porque dado tres elementos, tres datos de estos, hubiera sido muy fácil saber dibujar el estado. Simplemente mirábamos el número y sabíamos que teníamos que dibujar la huella ahí, mirábamos qué imagen estaba ahí adentro del estado y la poníamos en esa posición porque iba a ser un pie derecho o un pie izquierdo, y por último mirábamos el booleano y si era verdadero dibujábamos la imagen en el sentido hacia la derecha de la pantalla y si no hacia la izquierda. Eso lo podíamos lograr, por ejemplo, utilizando la función que rota una imagen. La rotábamos 180 grados si queríamos que apunte hacia un lugar u otro. Bueno, pero nosotros habíamos visto en nuestros programas interactivos que solamente podíamos tener un dato como estado. O era un número, o era una imagen, o era un booleano. Hemos visto también ejemplos de string. Y eso es un limitante muy importante, pero no solo para los programas interactivos, ¿sí? Hay un montón de otras situaciones en las cuales nosotros necesitamos pensar que un determinado conjunto de datos debería funcionar como uno solo. Por ejemplo, un contacto de una agenda es un dato para nosotros, ¿no? O sea, vos decís, te comparto el contacto, y con ese contacto va su nombre, su teléfono, su dirección de mail, alguna observación, puede ser su dirección postal, y todo eso es para nosotros el concepto de contacto, a pesar de que si miramos adentro está formado por un montón de piezas de información. A mí me gustaría decir, yo tengo una función que toma como argumento un contacto y te devuelve otro, si hay que actualizar los datos, por ejemplo. Entonces, sería muy interesante que los lenguajes de programación nos provean una manera de tomar diferentes datos y poder construir uno solo, que pueda ser pasado como argumentos de función, que pueda ser devuelto como resultado de una función, o que, por ejemplo, pueda ser el estado de un programa interactivo. Hay otros ejemplos. El ejemplo de los colores lo pusimos porque en muchísimos lenguajes de programación y en muchísimos programas los colores en realidad se interpretan como tres números que nos dicen cuánto hay que poner. Bueno, ahí depende si los colores son RGB o cian, magenta y amarillo, que muchas veces eso se usa en las impresoras, y simplemente con tres números que nos indican, para decirlo simple, cuánto hay que poner de cada uno de esos colores, podemos producir toda la gama de colores que vemos en la pantalla. Entonces, un color podemos pensar que está formado por tres números que nos dicen cuánto hay que poner de cada uno de una cierta determinada base, que puede ser, por ejemplo, rojo, verde y azul, o cian, magenta y amarillo, como dijimos antes. Nos dice cuánto hay que mezclar de cada uno de esos para obtener el color deseado. Entonces, un color podríamos pensarlo como tres números. A mí me gustaría poder tener el dato color como un dato de mi lenguaje de programación. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con puntos en el plano. Nosotros estamos muy acostumbrados a en el plano poder decir esto es un punto, y si uno mira de cerca ese punto, si lo pensamos en coordenadas cartesianas, ese punto está representado por dos números que nos dicen la coordenada en el eje horizontal y la coordenada en el eje vertical. O sea que si bien para nosotros es una pieza de información, si miramos adentro hay dos numeritos ahí que lo conforman. Sin embargo, yo digo, dado un punto, dado quiero que me devuelva otra posición. Eso es muy común en la programación y tenemos que pensar cómo podemos representar ese tipo de información. Bueno, un mecanismo para hacerlo en la programación es utilizando un concepto que se llama estructuras. Las estructuras están presentes en muchísimos lenguajes de programación. En algunos se llaman registros, por ejemplo, pero es un mecanismo de abstracción básico de la programación. Es decir, ¿por qué decimos que es un mecanismo de abstracción? Bueno,
porque me permite independizar de esa idea de decir, bueno, llevo 3 números para un color y ya puedo pensar en el dato color. Cuando necesito mirar adentro, puedo ver o modificar esos 3 números, y cuando no necesito mirar hacia adentro, puedo simplemente pasarlo como argumentos de funciones o devolverlos como resultados de una función. Bueno, volvamos al ejercicio del círculo. En la práctica 3 yo voy a recordarlo, lo tengo programado acá. La idea del ejercicio del círculo era entonces que en una escena vacía nos aparezca, como dijimos, un círculo y que ese círculo responda, o esa imagen se modifique a través de las flechas de dirección del teclado, para empezar. Después vamos a hacer que responda, por ejemplo, al mouse también. Entonces, si yo presiono la flecha para arriba, el círculo se desplaza hacia arriba, flecha para abajo, hacia abajo, y eso lo puedo hacer con lo que es en la práctica 3. También puedo hacer que si yo presiono la flecha hacia la derecha, el círculo vaya hacia la derecha, y si presiono la flecha hacia la izquierda, vaya hacia la izquierda, pero de alguna manera no tengo herramientas simples para hacer que todo esto ocurra a la vez, como está ocurriendo en este programa cuando yo voy presionando la flecha de dirección que intuitivamente ustedes se imaginan que estoy presionando en este ejemplo. Es decir, ¿por qué no podía hacer eso? Bueno, porque lo más sencillo de pensar es que el estado es un número que representa una coordenada, y ahí digo, bueno, esa coordenada es vertical o horizontal, y ya no puedo modificar la otra, porque recordemos que lo que no está en el estado no se modifica. Bien, entonces, a través de el concepto de estructuras, nosotros vamos a poder tomar 2 números y pensarlos como un único dato. ¿Por qué? Porque necesitamos, como dice acá, representar posiciones en el plano. Es decir, si yo pudiera representar la posición de el círculo S como 2 números, pero pensado como un único dato, entonces podría hacer que esos 2 números vayan cambiando en función de los eventos que yo le envíe al programa. Bueno, ¿cómo se representa esa información? En particular, Racket ya viene con algunas de estas estructuras predefinidas. Nosotros vamos a ver una que se llama posn, le vamos a decir cuando nos refiramos a ella, que la idea es poder representar posiciones. Pero antes de verla en Racket, vamos a ver un poco qué es lo que estamos tratando de hacer, casi como conceptos matemáticos, ¿no? Podemos pensar hasta incluso en diagramas de Venn, que son los diagramas con los que nos enseñan en la escuela primaria a representar conjuntos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto que puede ser el conjunto de los números, y acá están todos los objetos que nosotros solemos utilizar, que son todos los números que podemos representar, por ejemplo, en Racket. Hay otros conjuntos, podemos pensar, por ejemplo, en los booleanos, y ahí, bueno, solamente hay 2 elementos, es un conjunto finito, y que solamente con dar 2 elementos lo podemos representar. Podemos pensar en los strings, sí, y ahí, bueno, son potencialmente infinitos elementos. Sí, yo doy ahí algunos ejemplos. Y estos son los tipos de datos con los que nosotros veníamos trabajando. Bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora es tratar de representar en nuestro lenguaje de programación un concepto matemático que se enseña rápidamente cuando uno ve conjuntos, y que seguramente ustedes vieron en el curso de ingreso, que es el concepto de producto cartesiano. Es decir, el producto cartesiano de conjuntos, cuando yo tengo un conjunto A y un conjunto B, y escribo esto, estoy diciendo que los elementos de este nuevo conjunto C
Y fíjense que me refiero como elementos, no como una única cosa. Algo pertenece a C si es una parejita, si está formado por una parejita donde hay un elemento de A como primera componente y un elemento de B como segunda componente. Y ahí me refiero como un objeto único a los elementos de C, independientemente que si mirase adentro podría encontrar dos cosas. Eso es más o menos lo que estuvimos discutiendo que yo necesitaría para agrupar datos y tratarlos como uno solo. Bueno, la idea entonces de las estructuras en los lenguajes de programación es representar ese concepto de producto cartesiano entre conjuntos. ¿Cómo lo hace Racket? Bueno, en principio lo que nosotros necesitamos, vamos a pensar un poco si yo quisiera, por ejemplo, representar, habíamos dicho que yo estaba interesado en representar posiciones en el plano. Entonces, entonces lo que necesito es el producto cartesiano entre los dos conjuntos de los números. O sea, los elementos de este producto cartesiano son parejitas donde ambas componentes son un número. Bueno, ¿qué necesito poder hacer yo? Por un lado, yo necesito poder, dado dos números, poder construirme un punto. Para eso lo que nos va a proveer Racket es una función que justamente se llama constructor de la estructura. Después vamos a ver todos los nombres de los tipos de funciones de los que vamos a disponer. Pero las estructuras siempre tienen un constructor. Es decir, es una función que nos permite, dado un elemento de cada uno de los conjuntos que yo quiero armar mi producto cartesiano, me permite construir un objeto en la estructura. En el caso de las posiciones en el plano, el nombre de ese constructor lo eligieron por supuesto las personas que definieron esta estructura, se llama así, se llama make un guión posn. Y después, una vez que yo tengo un punto, una posición, en general lo que uno muchas veces tiene que hacer es mirar adentro de eso. Bien, visto eso entonces vamos a trabajar en el ejemplo que vimos recién de ese círculo que podemos mover con el teclado, con la flecha del teclado o con el mouse, ¿sí? En este caso yo también programé que haciendo clic con el mouse en diferentes partes de la pantalla el círculo vaya a esa posición. Bueno, en un principio vamos a trabajar con algunas constantes, son muy similares a las que ustedes deberían haber definido para resolver el problema cuando el círculo no se movía en ambas direcciones. Tenemos el radio del objeto a dibujar, el objeto particularmente, que es un círculo blanco, el ancho y el alto de la escena, y luego el fondo. Fíjense que esta función para la escena vacía tiene un argumento, un tercer argumento opcional, que es un color que dibuja el rectángulo de ese color. No sé si lo sabían, pero bueno, aprovecho ahora para comentárselos. Y por último, una constante que nos indica cuántos píxeles se va a desplazar el círculo hacia la dirección en la cual yo presione las teclas. Bien, pero ahora lo que decimos es que nuestro estado, cuando hacemos el diseño de datos, es un objeto de tipo posn. ¿Qué significa? Bueno, posn yo lo puedo pensar como un elemento de este conjunto. O sea, un elemento del producto cartesiano entre números, ¿sí? O sea, un par de números. ¿Cómo se representa eso en Racket? Bueno, Racket nos provee una función que se llama constructor de la estructura,
que en este caso el nombre es make posn, le vamos a decir, con un guión en el medio. Después vamos a ver que para todas las estructuras hay una forma uniforme de mencionarlas, ¿sí? Siempre el constructor se va a llamar make, un guión medio, y luego el nombre de la estructura, que cuando la defina yo lo voy a elegir yo, y cuando lo tome de una biblioteca tendré que usar el nombre de quien lo definió. Y eso es una función, ¿sí? Es una función que tiene, en este caso, dos argumentos. ¿Por qué dos argumentos? Bueno, porque dijimos que las posiciones están representadas por dos números. Entonces lo que yo tengo que pasarle a la función makePosN son dos números. En este caso yo voy a pasarle el ancho y el alto de la escena dividido 2 para que el estado inicial sea el centro de la escena. Entonces la función makePosN tiene la siguiente signatura. Vamos a pasar a negro, que se va a ver mejor. Lo voy a escribir abajo para que me entre mejor. Toma dos números y devuelve un objeto de tipo posn. Es decir, cuando yo escriba makePosN, por ejemplo, 00, esa expresión la voy a escribir acá abajo. Esa expresión es una estructura que en mi caso representa el punto del origen. Fíjense que cuando yo la evalúo no hace nada el intérprete, porque justamente es simplemente eso mismo, es el par 00, no hay nada que evaluar. Observemos, por ejemplo, que si usamos este constructor, pero le pasamos la suma entre 3 y 4 y el producto entre 4 y 5, entonces va a evaluar tanto la suma como el producto y me va a decir que ese es el, vamos a decirle, ese es el punto o la posición 7, 20. Esto de acá es otra forma de escribir esto de acá. O sea, yo tengo que pensar que cuando yo escribo makePosN 720 estoy intentando representar esta posición. Es decir, observen que este es un elemento justamente de este producto cartesiano. Nosotros estábamos acostumbrados a escribirlo así, ahora lo vamos a tener que escribir de esta manera. Bien, vamos a, este es el mismo archivo pero sin las soluciones, así lo vamos completando. Ya hubo spoiler de lo que va acá, pero vamos a pensarlo entre todos. Bien, una vez que yo diseñaba los datos y podía dar cuál era el estado inicial, que ya dijimos que es ancho y alto dividido 2, teníamos que pensar esa función interpretar que dado un estado me devuelve la imagen con la que yo quiero interpretar ese estado. Bien, entonces dado una posición, porque en este caso el estado es una posición, tenemos que devolver una imagen. Bien, la función interpretar siempre tiene un único argumento que es el estado, y es muy parecido a lo que hicieron en la práctica anterior. Tenemos que usar esta función que pone una imagen sobre otra en una determinada posición. Vamos a poner ese objeto que era el círculo, lo vamos a poner sobre la escena, que es mi constante fondo, y recuerden que en el medio llevaba dos argumentos más, que eran las coordenadas x e y, en la cual yo lo quería dibujar. Bueno, pero yo en mi argumento no tengo exactamente la coordenada x y la coordenada y. ¿Por qué? Porque las tengo en formato de par, es decir, tengo las dos juntas en formato de par. Este es uno de los momentos en que yo tengo que ir a mirar adentro de esa pareja y de alguna manera desarmar la estructura. Es decir, volviendo al pizarrón, yo quisiera poder tener por un lado el 7 para ponerlo en esos primeros signos de pregunta, y por otro lado quisiera tener el 20 para ponerlos donde dice coordenada y, en la segunda tira de signos de pregunta. Bien, Racket nos provee dos funciones que efectivamente, dado una posición, dado un elemento de tipo posn, yo puedo observar la primer componente o la segunda. Son dos funciones diferentes. Una se llama posn-x
y otra se llama posn-i. ¿Sí? Y esas me devuelven justamente las coordenadas x e y de esta estructura. Son funciones, es decir, las tengo que invocar entre paréntesis, y tienen un argumento. ¿Qué tipo de datos tiene ese argumento? Justamente una posición. En este caso yo quiero que esa posición sea P, que es el estado. Y de manera similar vamos a completar acá. Entonces, si P es una posición, o sea, es un elemento de tipo posn, posn-x me devuelve su primer componente y posn-i me devuelve su segunda componente. Sin necesidad de invocar a la función interpretar, podemos pensar en un ejemplo acá. Vamos a poner que queremos aplicar la función posn-x a, por ejemplo, esta estructura de acá, el punto 3,5. Si yo escribo esto, les doy 2 segunditos para pensar lo que debería devolver. Bueno, vamos a evaluar esta expresión. Me devuelve el valor 3, es decir, la primer componente de esa posición. Si yo utilizo posn-i en, por ejemplo, la posición 720, que era la que tenía en el ejemplito anterior, entonces en este caso obviamente me devolverá el número 20. Podemos entonces pensar rápidamente que la asignatura de posn-x es, dado una posición, me devuelve un número, y también la asignatura de posn-i en este caso es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque ambas componentes de la estructura son números, entonces ambas funciones devuelven números. Si yo tuviera una estructura donde la primera componente es una imagen, la segunda un número, la tercera un string, bueno, cada una de estas funciones me devolvería un número, una imagen o un string. Pero ya llegaremos a ese tipo de ejemplos. Bien, estas funciones se llaman los selectores de la estructura. Son los que me permiten seleccionar o mirar adentro de la estructura y elegir cada uno de sus elementos. Bien, dicho eso, y ya teniendo la función interpretar, podemos pasar, por ejemplo, a la función que maneja nuestro teclado. Bueno, tiene ahí su asignatura, que es dado un estado y un string me devuelve un estado. Es siempre la misma asignatura que cuando trabajábamos en la práctica 3. Y después me da la declaración de propósitos, que no la voy a repetir y leer porque ya lo estuvimos comentando cuando veíamos en funcionamiento el programa. Solo recordarles que son las flechas de dirección, se mueve en la dirección indicada. Con la tecla espacio volvemos a la posición inicial y cualquier otra tecla no cambiamos el estado. Bueno, pasando a los casos de prueba, tenemos entonces que si yo estoy en el estado inicial y se presiona la flecha para arriba, es decir, imaginemos que tenemos el recuadro y el círculo en el centro de la escena, yo voy a querer que mi nuevo estado sea un estado en el cual el círculo está un poco más arriba, y que si mido esta distancia es esa constante delta que yo tenía definida más arriba. Bien, entonces pensemos, recordemos que el estado inicial, lo voy a escribir como igual acá para que ustedes lo recuerden, es el ancho dividido 2 y el alto dividido 2. Entonces, ¿cuál es la nueva posición si yo estoy en el estado inicial y se presiona la flecha para arriba? Bueno, si observamos el dibujito que está a la derecha, vamos a ver que la posición en X no cambia. Es decir, en este caso,
vamos a tener también el ancho dividido 2. ¿Y cuál es la posición vertical? Bueno, en ese caso la posición vertical sí cambia. Recuerden que el 0 de i está acá y alto está acá. ¿Sí? La coordenada alto de i está ahí. Entonces, nuestra nueva posición en i va a ser una resta entre alto dividido 2 y delta. Bien. Fíjense que ya venía escrito acá, en el caso de prueba, yo dije, bueno, la función teclado en el estado inicial y con el string up, ¿qué me devuelve? Me tiene que devolver un posn. ¿Por qué? Porque me tiene que devolver un estado y los estados son de tipo posn. ¿Cuál es la única forma que yo tengo de construir una nueva posición? Bueno, utilizando su constructor. Por eso ya venía escrito el constructor, porque no hay otra forma de construir posiciones que no sea o usando una posición que ya conozco y que tengo, por ejemplo, como constante, por ejemplo, el estado inicial, o si no, simplemente usando makePosN y pasándole dos números. Bien, el otro caso de prueba me dice que estoy en la posición 200-200 y se presiona la tecla hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, la que no cambia es la coordenada i. Entonces, la coordenada i va a seguir siendo 200, pero la coordenada x va a ser la resta entre 200 y delta. Fíjense, yo ya lo había comentado esto en varias consultas y también en una clase de teoría, los casos de prueba los podemos hacer depender de constantes. Tanto en el caso anterior como en este, yo no voy a poner 190 para la coordenada x, porque si después cambio delta, este caso de prueba no va a pasar. Voy a decir es lo que tenía antes menos delta. Entonces empiezo a hacer depender mis casos de prueba de las constantes. Hubo una pregunta muy interesante la semana pasada de una de sus compañeras, de que, bueno, pero todavía puede llegar a pasar que haya algún error o que al modificar algunas constantes las cosas ya no sean como antes. En este ejemplo eso no ocurre, pero puede pasar. Bueno, la idea es que ustedes traten de pensar y de hacer depender sus casos de prueba de la constante todo lo que puedan. Si nos ponen 190 acá, está mal, pero por lo menos se entiende lo que quisieron hacer y es mejor que no poner ningún caso de prueba. Siempre intenten hacer depender los casos de prueba de la constante. Si no les sale, déjenlo con los números hasta que hagan otra pasada sobre el programa y le puedan dar una vuelta más. Bien, ¿qué pasa si yo estoy en la coordenada 200-200 y se presiona el espacio? Bueno, habíamos dicho que frente al espacio vamos al estado inicial. Ahí yo podría estar tentado de decir, bueno, hago makePosN, ancho dividido 2, alto dividido 2, pero como ya tengo un objeto de tipo posn que tiene esas coordenadas y que esa constante que está ahí arriba, digo, se vuelve al estado inicial. ¿Y qué ocurre si estoy en el estado inicial y se presiona la tecla A? Bueno, en ese caso también puedo escribir directamente el estado inicial. Bien, hecho los casos de prueba, hicimos 1, 2, 3, 4. Pasamos a la definición de la función. La definición de la función ya viene con una plantillita. ¿Por qué? Porque es muy parecida a todas las funciones de teclado que ya hicimos. Y ustedes ya saben que en general es un condicional, donde uno pone un caso por cada tecla en la que estoy interesado y el caso final en el cual es cualquier otra tecla, que es lo que voy a hacer. En general ese es el más fácil de completar. Y a partir de ahí yo tengo que completar todos estos signitos de pregunta. Es decir, dado el estado actual, que es una posición en la pantalla donde está ese círculo, yo tengo que poder pensar para cada uno de estas situaciones cuál es la nueva posición.